A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Belén Tapia de la Fuente. Es psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, diplomada en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas. También magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Es estudiante del doctorado en Persona y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona y pasante de la beca Seguir en el Instituto de Investigación Feminista de la Universidad Complutense de Madrid, además de ser académica de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Dicho eso, le doy paso a Belén para que pueda iniciar con la presentación. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidas a esta clase. Gracias, Javiera, por la presentación y gracias a Dipa por invitarme nuevamente a conversar. Yo llevo varios años trabajando con Adipa y me alegra mucho que me sigan invitando. Y bueno, creo que lo que vamos a conversar hoy día es muy importante para el momento contemporáneo por el que estamos atravesando. Eh, de cara también al 8M, día de conmemoración de la lucha y también de visibilización de las violencias que hasta el día de hoy seguimos padeciendo las mujeres en este contexto patriarcal. La clase de hoy, el workshop, como dijo Javiera, dura solo 1 hora, así que van a haber muchas cosas que pueden hoy día quedar abiertas, pero la idea es que queden abiertas para seguir conversando sobre ellas en la clase que voy a dar el día sábado 7. Esa clase es mucho más larga, dura 4 horas y entonces hoy día van a quedar algunas cosas mencionadas, pero sin lugar a dudas que se van a retomar ese día. Y bueno, eso. Voy a tratar de hablar lento o no tan rápido, pensando en las compañeras y compañeros que están conectadas desde otros territorios. Me gusta, algo que me gusta mucho de este espacio que convoca a DIPA es que nos juntamos personas que venimos de diferentes lugares. A mí me gusta mucho hacer las clases conversadas y lamento mucho esta metodología de no poder conocerles, pero espero que el día sábado 7 podamos tener más tiempo para conversar y entrar a picar ahí con sus propias experiencias. Eso. Al final de la clase voy a dar un ratito, como dijo Javiera, para hacer preguntas, comentarios, interpelaciones, afectaciones, lo que nazca, ¿no? Sentipensares, eso. Y vale, voy. Em, como contaba Javiera, yo soy psicóloga, me formé como psicóloga clínica, luego hice el magíster en psicología comunitaria y hoy día estoy haciendo el doctorado en psicología social en Barcelona. Entonces, en realidad, yo soy una psicóloga que mezcla un poco distintas áreas de la psicología y ese también va a ser el lugar desde donde voy a compartir hoy día con ustedes, mezclando un poco de la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología clínica, mezclando un poco de la psicología ambiental, que es lo que me estoy adentrando ahora con investigación doctoral, y también mezclando también un poco el trabajo que hago desde la docencia, de- desde la investigación, ¿sí? Agradezco mucho a las personas que prenden su cámara, porque así no estoy solamente yo mirándome a mí misma viendo pantallas negras. Gracias, Arin, Juliana, Natalia, Chela. Muchas gracias. Y bueno, ahí están las caritas. Hice un PPT que, que después va a estar disponible, creo. Y en cada lámina del PPT está mi correo electrónico, mi correo personal. Por si alguna de ustedes quisiera al final de la clase, otro día, se quedó pensando algo que le gustaría saber o alguna referencia, me escribe y está todo bien. Feliz de compartir con ustedes sobre eso. Entonces, la clase de hoy se llama psicología, a ver, ahí sí. Ahí sí. Psicología con perspectiva feminista para tiempos de crisis ecosocial. Y bueno, tengo dos objetivos.
Primero, proponer una lectura a las emergencias contemporáneas desde la psicología con perspectiva feminista. No vamos a hablar de psicología feminista, sino que vamos a hablar de una psicología que tiene una perspectiva particular y esa perspectiva, como podría ser cualquier otra, hoy día yo estoy trabajando, hoy día, hace muchos años, estoy trabajando desde una psicología con perspectiva feminista, ¿vale? Y el segundo elemento, a ver si llegamos a eso, porque hoy día me di cuenta que quizá había preparado una presentación un poco larga, porque tengo muchas cosas entretenidas que contarles y no sabía qué dejar afuera. El segundo objetivo es compartir experiencias situadas, ¿sí? Como experiencias concretas, prácticas de cosas que están pasando, de la defensa y el cuidado desde las ontologías relacionales, que es una perspectiva que quizás hoy día leía aquí cuando empezamos, muchas personas que se están conectando desde Colombia. Yo trabajo desde las ontologías relacionales que propone Arturo Escobar. Quizás ustedes conocen el trabajo que el colombiano Arturo Escobar tiene, ¿no? Con respecto a las ontologías relacionales. El trabajo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral marca completamente lo que quiero compartir hoy día con ustedes, porque yo estoy investigando la crisis hídrica específicamente, la escasez hídrica, porque, bueno, entre otras cosas, la crisis por la que estamos atravesando hoy como sociedad, como civilización, es una crisis que, al menos en Chile y en América Latina, está marcada por la escasez, por el extractivismo en relación con el agua también, ¿sí? Em, entonces, lo que les voy a compartir hoy día está inspirado en es parte del marco teórico de mi investigación doctoral, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es qué vamos a entender por crisis. La palabra crisis el concepto crisis es un concepto que está en debate y hay muchas personas que dicen que lo que estamos atravesando como sociedad en este momento histórico no es una crisis, sino que es un momento histórico más. Pero la verdad es que las distintas amenazas por las que estamos transitando está poniendo en riesgo nuestra existencia en este planeta. Y aquí no quiero ser fatalista, sino que quiero ser como realista, quiero narrar un poco lo que yo he estado investigando, que tiene respaldo científico, que tiene respaldo también como de las experiencias situadas, ¿no? No solamente científicos, sino que experiencias cotidianas de vida, de territorios completos que se están quedando sin agua, territorios completos que se están quedando sin poder sostener la vida, producto del modelo económico, del modelo social, porque el último, los últimos siglos ha sido imperante en nuestra sociedad. Eh, Otro elemento que es fundamental es que los efectos del cambio climático, y esto no lo digo yo, sino que, o sea, no es novedad, los efectos del cambio climático amenazan las múltiples formas de vida, no solamente las formas de vida humanas, sino que hay muchas especies que están desapareciendo hace mucho rato y que están bajo amenaza. Eh, y bueno, esto genera el aumento significativo del riesgo de un desenlace que es perjudicial y que es incierto. O sea, eh, es posible que ya no volvamos a tener la misma seguridad vital que teníamos antes. Mm, Desde la psicología social, podríamos decir que esta crisis se basa en acciones humanas de apropiación y dominación, que no son cualquier tipo de dominación, sino que es una dominación colonial, patriarcal y capitalista. Vamos a hablar también de eso hoy día. Y otra cuestión que para mí es súper importante es que nombrar la crisis, decir que estamos atravesando por una crisis civilizatoria o por una crisis ecosocial, implica reconocer que estamos viviendo en un planeta herido. Y la idea del planeta herido es una propuesta que no es mía, sino que es una propuesta que trae Donna Haraway, que es una autora, una científica estadounidense feminista muy importante para los estudios feministas y para los diálogos que podemos hacer con la psicología desde una perspectiva feminista, ¿sí? Y la idea del planeta herido dialoga muy bien con lo que con la idea de que estamos viviendo en un planeta que está en ruinas, ¿sí? Y cómo nos adaptamos en el fondo a esa eh, situación contemporánea de vivir entre medio de ruinas, ¿sí? Es también, pero también esta crisis es una crisis de narrativas, ¿sí? No es solamente una crisis material concreta
del mundo material, del mundo cotidiano, del mundo de la sostenibilidad de la vida, sino que también es una crisis de narrativas. Y ahí la psicología puede ser muy aportativa, sobre todo las psicologías que vienen o que dialogan con la conversación, que dialogan con lo discursivo o con lo narrativo, en definitiva. Eh, Porque al parecer existen algunas narrativas más imperantes que se sostienen en lógica apocalípticas, y aquí estoy hablando y estoy haciendo el guiño también como a los imaginarios yanquis de las apocalipsis zombies, ¿cierto? Que, que sostienen que en realidad no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa. Y cómo esa crisis de narrativa de este futuro que ya no es posible, que ya no es posible pensar en un futuro, se vuelve también como un discurso dominante. Pero también este discurso dominante afecta las posibilidades que tenemos de imaginar. Y esto es lo que yo encuentro muy interesante y vamos a hablar hoy día en la clase de hoy y en la clase del sábado sobre la potencia imaginativa, cómo hoy día la imaginación podría ser la forma que pudiésemos encontrar para imaginar otros, para pensar, para construir, para eh, generar perspectiva de otros mundos posibles, ¿sí? Y aquí no hablo de futuros posibles, sino que hablo de mundos posibles porque también está interesante cuestionar las temporalidades occidentales. Algunos de ustedes me imagino que trabajan desde perspectivas interculturales y sabemos que pensar el futuro adelante y el pasado atrás es una perspectiva occidental que también tiene sus riesgos y que esa linealidad del tiempo eh, se ve puesta en jaque con la propuesta de los pueblos indígenas latinoamericanos cuando pensamos que pueden existir temporalidades circulares y cómo esas temporalidades circulares hoy día nos pueden permitir también pensar otros mundos posibles, ¿sí? Mundos quizás en ruinas, mundos de planetas heridos, pero mundos posibles, donde el ser humano pueda encontrar otras formas de habitar que sean más dialogantes, que sean en interdependencia, que sean respetuosas. ¿Cuál es el lugar de la psicología ahí? A mí me parece que son muchas las posibilidades, vamos a tratar de responder algunas el día de hoy. Vale. Hay personas que dicen que no estamos en crisis o que hace mucho más tiempo que estamos en crisis y que no es contemporáneo, sino que con la llegada del mundo occidental a América Latina ya empezó la crisis. Otros dicen que el fin del mundo no es ahora, sino que para nosotros, la gente que vive en Abya Yala o que nace en Abya Yala, los pueblos indígenas las personas que originarios de América Latina, ya pasamos nuestra primera crisis cuando llegó la invasión colonial, ¿cierto? Pero entonces por eso hay personas que ponen en duda esto de que estamos ahora atravesando por una crisis. Lo que quiero decir es que el concepto de crisis es un concepto que está en debate y me parece fundamental que así lo sea. ¿Estamos realmente en crisis? ¿Crisis para quién? ¿Quién está en crisis? ¿Quiénes son los que tienen miedo de desaparecer? ¿Qué pasa? Y otros dicen, ¿qué tan importante es que el ser humano desaparezca? ¿Sí? Como el mundo puede continuar igual sin nosotros, ¿cierto? Algunas preguntas. Am, ¿Cómo avanzo? Ahí. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer hoy día es hablar específicamente de una crisis, porque las crisis por las que podríamos estar atravesando esta idea de la policrisis son múltiples, ¿no? Crisis de memoria, crisis de los derechos básicos y de los derechos sociales que, que hemos logrado construir como sociedad, crisis producto de los genocidios y de las guerras que estamos viviendo en vivo y en directo por las redes sociales hoy día, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Gaza, lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, bueno, o sea, mucho en Irán. Pero la crisis a la que me voy a enfocar hoy día tiene un apellido, o yo hoy día estoy proponiendo que tenga un apellido, y es crisis ecosocial. ¿Por qué? Porque estos problemas con los que estamos transitando no son cualquier problema, no es cualquier fenómeno, sino que a mi modo de ver es un fenómeno que está sostenido por problemas que también son ambientales y son sociales al mismo tiempo. Por eso la intención de poner eco y también social, ¿sí? Como hacer ese pack de lo ecosocial. Lo ecosocial, por tanto, lo ambiental y lo social, por tanto, no está separado, sino que están profundamente entrelazados y son, en el fondo, el motivo o mirarlo con ese entrelazamiento permite observar desde otra perspectiva la crisis civilizatoria y que no es una crisis solamente de lo humano, sino que también del entorno en el que estamos. Siento que estoy diciendo algo obvio,
pero no siempre se nombra como una crisis ecosocial. Entonces, en cierto momento podría ser un poco novedoso decirlo. Giraldo y Toro son unos compañeros, compañeras mexicanos de, de Quintana Roo, que tiene un libro muy bonito que se los recomiendo, que está descargable, que se llama Afectividad Ambiental. Es un libro muy sensible y muy contundente para pensar sobre la crisis ambiental. Y traigo a estos autores mexicanos porque ellos plantean que esta crisis ecosocial no es cualquier crisis ecosocial, sino que dicen que en realidad es una crisis ambiental y consideran que lo ambiental podría englobar lo social también, ¿sí? Entonces dicen que algo importante de lo que plantea Giraldo y Toro es que esta crisis por la que estamos transitando es ambiental en el sentido de que es una crisis ontológica. ¿A qué se refiere con ontológica? A que es importante que en este momento histórico pensemos en la pregunta por el ser, ¿sí? Em, por el ser humano, por el qué constituye al ser como un ser, en el fondo es una pregunta filosófica, y lo que nos invita Giraldo y Toro es a pensar, reflexionar que al momento que hemos llegado, al momento de crisis que hemos llegado, eh, fue ocasionado o es una consecuencia de la forma en cómo entendemos nuestro propio ser como ser humano y por lo tanto cómo establecemos relaciones con otros seres, como dice en la imagen, ¿sí? Desde una perspectiva occidental nos llegó fuertemente y nos creímos completamente el discurso de la separación naturaleza-cultura y se instaló tan fuertemente la idea de que el ser humano es el centro del universo y del planeta, que parece eh, como una aseveración absurda, pero es lo que ha guiado la construcción de nuestra sociedad. Parece que esa creencia nos hizo separarnos completamente de los otros seres y considerar que nosotras, los seres humanos, estamos en la parte más alta de una supuesta escala de las manifestaciones del ser, y que todos los otros seres con los que vivimos, tanto seres vivos como inertes, están disponibles para nuestra disposición, ¿sí? Y entonces, al reconocer ese giro, hay una invitación también a hacer o sea, al reconocer esa creencia occidental de que el ser humano ocupa la punta de la cúspide del ser y que por lo tanto tendría como una categoría mayor, nos invita a mirar críticamente eso y a proponer un giro ontológico, ¿sí? Y a reconocer que en realidad estamos en una red demasiado compleja en la que todos los seres dependen de los otros seres, ¿sí? Y, y eso nos invita también a superar esta ontología dualista de lo que está arriba y de lo que está abajo, de lo superior y de lo inferior, tan patriarcal, y caminar hacia otras ontologías conectadas a los entramados de la vida, ¿sí? Como la imagen que sale acá al lado, como parece que no somos tan distintos a una hoja de un árbol, que, no somos, que estamos en completa relación y vinculación con los otros seres que nos rodean. Yo hoy día estoy estudiando el agua y el agua es muy interesante entender que el ser humano es un 90% de agua y que por lo tanto cuando hablamos de los cuerpos de agua no solamente hablamos de los glaciares y de las cuencas de los ríos, sino que también hablamos de nosotros mismos como cuerpos de agua. Entonces, en el fondo, cuidar el agua implica cuidar a nosotros mismas y también cuidar las cuencas en las que estamos inmersas de las que dependemos, ¿sí? Entonces, la invitación es a dejarnos llevar por ese giro ontológico que nos permitiría cuestionar las manifestaciones del ser y cuestionar cuál es nuestro lugar como humanos dentro de esa escala, ¿sí? Para salir de una ontología dualista eh, y caminar hacia otras ontologías, ¿sí? Y acá la segunda recomendación que les hago eh, es una lingüista mixe, el pueblo mixe, y aquí de nuevo cito México, el pueblo mixe es un pueblo de la costa oaxaqueña, en la costa pacífica mexicana, y el pueblo mixe es un pueblo originario
bueno, no voy a entrar hoy día en detalle en relación al amor que yo siento, o a la admiración que siento por el pueblo mixte, pero es un pueblo que tiene una propuesta muy interesante también a nivel ontológico y a nivel de construcción de la identidad de género. Sino que voy a entrar hoy día, o sea, voy a darle la mano a una lingüista mixta que se llama Yasnaya Aguilar, que invito mucho a que la busquen, a que la lean. Yasnaya, con un grupo de personas, tiene un podcast que se llama Humo, y en este podcast, el primer capítulo se llama La crisis climática como un síntoma. Y me pareció que era un podcast interesante para conversar sobre los diálogos entre la psicología y la crisis ecosocial y cuáles son los aportes de los feminismos ahí, ¿no? Una de las cosas, entonces, les invito a que escuchen a Yasnaya, porque hace unos diálogos muy interesantes entre el mundo occidental y entre la cosmovisión mixta. Y me parece que, bueno, una de las propuestas que hace Yasnaya es a reconocer el entronque patriarcado, colonialismo y capitalismo, ¿sí? No voy a entrar en esta clase a describir cada uno de esos elementos. Me parece que cuando yo hace 5 años atrás en Adipa, cuando estaba empezando la pandemia y empezaba también Adipa, yo hablaba sobre feminismo, tenía que explicar qué era el colonialismo y qué era el patriarcado. Me parece que hoy día son conceptos que están más bien instalados y que si alguien quisiera profundizar más sobre eso, lo vamos a hacer en la clase del sábado. Mm, pero Yasnaya dice que el momento histórico por el que estamos transitando está sostenido por esta matriz y que está compuesta por el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, ¿sí? Que es lo mismo que las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una red muy importante en Chile, que hace muchos años viene trabajando desde una perspectiva feminista, viene diciendo con sus carteles que muchos de ustedes pueden ver en las manifestaciones y en las marchas cada 8M o cada 25N, ¿no? Patriarcado y capital, alianza criminal. Lo único que Yasnaya Aguilar, desde una perspectiva de colonial, agrega es el colonialismo, o la crítica al colonialismo, diciendo que la colonización no se acabó con la primera llegada de los españoles, sino que el colonialismo continúa y se manifiesta en el extractivismo y se manifiesta en nuestra dependencia hacia el norte global, hacia Europa y Estados Unidos, y cómo las prácticas extractivas continúan hasta el día de hoy. Eh, Muchas de las industrias, muchas de las empresas, muchos de los bienes comunes que son parte de nuestro territorio están hoy día amenazados no solamente por las prácticas capitalistas que están instaladas en las culturas en las que vivimos. Chile particularmente es un país muy neoliberal, entonces el capitalismo está mega instalado y toda una infraestructura y una estructura que sostiene esas prácticas capitalistas, sino que no es solo un capitalismo interno, sino que está atravesado por la presencia de el primer mundo, ¿no? Entonces, ahora a continuación les quiero compartir 5 puntos que trae Yasnaya en ese primer capítulo del podcast del que les hablo. Voy a compartir solo 5 puntos, pero las voy a dejar invitadas a que en cualquier momento, si les interesa este tema, puedan seguir leyendo a Yasnaya y escuchando su podcast, ¿vale? Entonces, la primera pista que nos trae Yasnaya en este capítulo de Humo es que la crisis climática es un síntoma, no es el problema de fondo. Y acá me imagino que muchas de ustedes vienen de la psicología o están vinculadas con la psicología, con el trabajo social clínico, o quizás con la psiquiatría, o con la educación y con el diálogo con... Entonces, no voy a entrar a explicar qué vamos a entender por síntoma. Quizás podríamos pensarlo como la punta del iceberg, ¿no? ¿Y a qué se refiere Yasnaya? Con que es un síntoma y no es el problema de fondo. Se refiere a que el cambio climático, como dice la imagen, no es solo un fenómeno ambiental aislado, no es un dato más de la causa, sino que es la manifestación de un modelo económico y civilizatorio basado en el extractivismo, en el crecimiento ilimitado y en la desigualdad, ¿sí? Por eso me parece interesante pensar también por qué hay tanto negacionismo por parte de las derechas o de las extremas derechas cuando se habla sobre la crisis climática o sobre el cambio climático y se niega y hay una negación por parte del el fascismo con respecto a a estas temáticas, porque visibilizar la crisis climática
también es visibilizar el modelo económico que está detrás y que ha generado esa crisis climática, ¿cierto? Em, el segundo elemento que trae Yasnaya es que el modelo de desarrollo moderno, el modelo de desarrollo contemporáneo está en crisis. O sea, ¿a qué se refiere? Con que ella se refiere a que este modelo que promueve una idea de progreso, ¿cierto? De desarrollo, asociado a la industrialización y al consumo exagerado, ha generado bienestar para algunos, pero a costa de la degradación ecológica y explotación social a escala global, ¿sí? Y acá en la clase del sábado vamos a hacer doble clic a esta parte en relación a que, por supuesto que si entramos a picar en relación a cuál es la experiencia específica de las mujeres en este modelo moderno, eh, por supuesto que desde una perspectiva interseccional vamos a poder observar que la experiencia de las mujeres en el contexto de crisis ecosocial es particularmente adversa, ¿sí? Y también es interesante situar en esa conversación cuál es la experiencia situada por la que están atravesando las disidencias sexuales, las disidencias de género, las diversidades. Por supuesto que las identidades atraviesan o se ven atravesadas por esta crisis, ¿cierto? Otro elemento importante que trae Yasnaya y que tiene que ver también con reconocer que todo el colonialismo no se ha acabado, es decir que las responsabilidades de esta crisis no son iguales, sino que hay distintas responsabilidades, ¿cierto? No todos los países ni las poblaciones contribuyen de igual manera al problema. El norte global y las élites económicas concentran la mayor huella ecológica, y eso lo tenemos claro, mientras las comunidades del sur sufren más los impactos. Y otro elemento que trae Yasnaya es la relación entre la crisis ecológica y el colonialismo, ya que reconoce que la crisis climática y la historia colonial están vinculadas. Lo que les decía antes, el colonialismo no se ha acabado, sino que está presente en nuestra vida cotidiana, en la extracción de recursos, de bienes comunes, la apropiación de los territorios, la subordinación de los pueblos indígenas, de las cosmovisiones, de las cosmogonías, eh, que continúan hasta el presente, ¿sí? Y ahí es posible observar como un ejercicio de homogeneización de las formas de comprender el mundo, que es uno de los riesgos, por ejemplo, que tiene ChatGPT o que tiene la inteligencia artificial, en el sentido de que esas inteligencias, esas tecnologías están alimentadas por los humanos, ¿cierto? Pero no por cualquier humano, sino que por los humanos que tienen acceso a estos bienes, a estos servicios. Entonces, por supuesto que esta biblioteca mundial que estamos creando, que alimenta la inteligencia artificial, está dejando fuera un montón de cosmovisiones y cosmogonías que no están llenando de información esa biblioteca universal, ¿cierto? Y eso es un riesgo súper grande porque al final está homogeneizando las formas de pensamiento de lo humano y está dejando fuera otras formas de ser, otras formas de habitar, otras ontologías. Y el quinto elemento que trae Yasnaya, y que tiene que ver con lo que yo quisiera relevar el día de hoy y también relevar en la clase del sábado, es que una de las formas en las que podemos hacerle frente a la crisis civilizatoria por la que estamos transitando es la urgencia de imaginar alternativas a esta crisis. Es urgente pensar más allá del crecimiento económico y explorar otras formas de relación con la naturaleza, con el territorio, con la economía, por ejemplo, con la justicia climática, con el decrecimiento, que es lo que proponen las ecofeministas, o con los saberes indígenas, ¿sí? Con los saberes y con las cosmogonías de los pueblos originarios. Una de las compañeras que se ha eh, hecho cargo de imaginar otras formas posibles es la escritora de ciencia ficción feminista Ursula K. Le Guin, y en general la ciencia ficción con perspectiva feminista también latinoamericana ha hecho un ejercicio muy interesante en relación al proponer otras formas posibles de vivir en el mundo. Hay un texto de la Úrsula K. Le Guin que está digital, o sea que se puede bajar de internet, que se llama La teoría ficcionada de la bolsa transportadora. Y en este texto, la Úrsula Le Guin, que bueno, la Úrsula Le Guin es una escritora de ciencia ficción feminista de Estados Unidos, y la Úrsula Le Guin es muy amiga de la Donna Haraway, de la que les hablaba antes, y la teoría ficcionada de la bolsa transportadora
es una escritura, es un cuento muy pequeñito que tiene Ursula Le Guin, un cuento de ciencia ficción, en la que ella se pregunta qué pasa, y tiene una pregunta ingenua, o aparentemente ingenua, ¿qué pasa si dejamos de contar la historia de la humanidad poniendo al hombre como el héroe y empezamos a imaginar otras formas de habitar? Entonces lo que hace la Ursula Le Guin es que empieza a contar la historia de la humanidad desde los primeros asentamientos humanos, eh, contando, a ver, ¿qué pasaría si es que en realidad los, los primeros humanos no centraban su vida en la caza del mamut y en lo importante y relevante que es la caza de un mamut, sino que en realidad la vida tenía más que ver con ir a recolectar semillas para traerlas de vuelta a la casa y compartirlas con la gente con la que estamos viviendo, ¿no? Um, entonces, cuando la Úrsula K. Le Guin hace esa invitación a pensar de qué pasa si es que contamos la historia de la humanidad no desde la guerra y no desde el auge del hombre héroe, sino que la contamos desde los ejercicios que hacíamos cotidianamente para sostener la vida, que tiene que ver con la recolección, que tiene que ver con... Se da cuenta que en realidad el primer instrumento que o ella propone en este ejercicio ficcional, que el primer instrumento quizás no era un arma para matar a ese mamut y alimentar a la tribu, gracias a que el hombre héroe hizo esa matanza de este animal gigante, sino que ¿qué pasa si imaginamos que el primer objeto que funda la cultura en realidad es una bolsa transportadora? Porque cuando voy a buscar avena, cuando voy a buscar granitos o cuando voy a buscar moras o voy a recolectar semillas al bosque, hongos al bosque, pienso en que estaría bueno llevar de estos hongos también para la gente con la que estoy viviendo, ¿no? Y que parece que la trenza donde yo me iba poniendo las ramitas y parece que mis manos ya no son suficientes y parece que estaría bueno inventar una bolsa que me permita transportar, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de contar la historia de la humanidad desde el auge del hombre héroe, en la que se releva el poder del humano sobre los animales y las conductas bélicas como forma de organización social, para imaginar otras formas posibles, otras historias posibles? ¿Qué pasaría si la historia de la humanidad la contáramos desde una bolsa transportadora? ¿Qué estamos hablando con una bolsa transportadora? Un contenedor sencillo que nos permita compartir los alimentos recolectados, que nos permita volver a la interdependencia, que nos permite imaginar otros mundos posibles, ¿sí? ¿Qué pasa si es que alimentamos el músculo de la imaginación? ¿Sí? Y aquí traigo una foto de un libro de una artista chilena que se llama Cecilia Vicuña, que tiene un libro que se llama... eh, oh, se me olvidó el libro. Palabrar más, palabrar más. Palabrar más, donde la Cecilia Vicuña, que es artista textil, pero también es poeta, mezcla la palabra imaginar con la palabra acción y propone una nueva palabra que es la imaginación, ¿sí? Porque, y aquí me meto a hablar sobre, miércoles, me equivoqué, me meto a hablar sobre la imaginación, ¿sí? Porque históricamente la imaginación ha sido entendida como un verbo sin agencia, como si imaginar fuera un gesto pasivo que hacemos en nuestra casa. Y en realidad la propuesta de imaginar otros mundos posibles tiene que ver con el hacer, ¿sí? La imaginación no suele ser entendida como un tipo de agencia, como un verbo de acción, sino que en el mejor de los casos comprendía como lo que hace hacer, pero no es un modo de hacer específico. No obstante, la imaginación configura las maneras de hacer. La imaginación es un hacer inventivo, ¿sí? O sea, para poder proponer nuevas maneras, primero es necesario imaginarlas, ¿vale? Entonces, Andrea Soto, que es una filósofa chilena que trabaja en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora allá, tiene un libro que se llama Imaginación Material, y ella propone en este libro, que es un libro del 2022, ella propone cómo activar la potencia de lo imaginal. O sea, si estamos de acuerdo con que imaginar otras formas posibles es lo que nos permitiría hacerle frente a la crisis civilizatoria, porque parece que la forma como estamos viviendo ya no es suficiente, ella dice que, bueno, entonces la imaginación no se activa así nomás, sino que es posible alimentarla. Y ella propone, bueno, yo pongo tres alternativas acá, pero en realidad ella propone muchas, o sea, propone todo un libro para activar la imaginación, la potencia del imaginal. Y bueno, algunas cosas que ella dice, ¿no? Produciendo desajuste en el campo de lo sensible, desarrollar nuevas prácticas, otras fantasmagorías, inventarse otros fantasmas, dice ella, abrir otras economías libidinales,
levantar nuevos deseos que articulen cuerpos colectivos, abrir un debate en torno a las herencias del pensamiento que pesen sobre nuestras prácticas para seguir explorando nuestras fuerzas imaginantes. Pero también dice que la imaginación se nutre de imágenes, de sensaciones, de sonidos, de ruidos, de experiencias que ya están aquí, ¿sí? Que ya están en el mundo, como en el fondo cómo entramos en diálogo con esos otros que nos rodean, que tiene que ver con la propuesta de ontología relacional que nos trae Arturo Escobar y que les quiero a ver si alcanzo a compartir hoy día. Eh, Dice Andrea Soto que es importante imaginar alternativas a nuestras formas de producción y de organización de la vida para hacerle frente a la catástrofe inminente hacia la que nos dirigimos y esbozar otro orden de lo posible. Y aquí la imprenta Rescate, que es una imprenta colectiva autogestionada que está en Buenos Aires, el 2023 tira una frase de Richard Buckminster que dice: la mejor manera de predecir el futuro es imaginándolo. Pero Rita Segato, que quizás algunos de ustedes que han estudiado teorías de género, teoría feminista, la Rita Segato argentina, brasileña, dice: más que alimentar las fantasías del futuro, lo que nuestra imaginación exige es prestar atención a lo que la gente está haciendo, a lo que ya está hecho. Prestar atención a lo que de hecho hay, lo que la gente está haciendo e inventando. O sea, parece que no hay que... no es tan difícil ejercitar el músculo de la imaginación, como dice Andrea Soto, sino que más bien tiene que ver con observar, con conocer desde otros lugares. Entonces aquí yo me hago la pregunta: ¿cuál es el lugar de la psicología en esta invitación? Yo la estoy tratando de responder desde la psicología clínica, comunitaria, psicología social, pero por supuesto que las otras perspectivas también dirán lo suyo. La psicología jurídica podrá decir lo suyo, la psicología ecuacional de todas maneras. En el fondo es posible aplicar estos diálogos de la psicología con perspectiva feminista a cualquier campo de acción dentro del mundo de la psicología. Por ejemplo, la psicología clínica tiene un trabajo muy interesante con respecto a la ecoansiedad, ¿sí? Y está estudiando cuáles son las respuestas emocionales situadas frente a esta crisis psicosocial, perdón, a esta crisis ecosocial por la que estamos atravesando. Y está diciendo que en realidad estas ansiedades, esta ecoansiedad, está atravesada por desigualdades de género, de poder, por diferentes territorios. No es lo mismo hoy día nacer y crecer en un territorio que es carente de justicia ambiental, por ejemplo. Que no es lo mismo crecer en un territorio que es una zona de sacrificio, por ejemplo, que está atravesando por una escasez hídrica brutal, como lo que ocurre en nuestro país, en Chile. No tiene solo que ver con preocuparse mucho por el clima, sino que tiene que ver con una reacción emocional, de miedo, de tristeza, ante la degradación ambiental y ante sentir un futuro incierto, un poco lo que veníamos hablando antes de que parece que ya las narrativas apocalípticas se están comiendo nuestras posibilidades de imaginar nuestro futuro de aquí para adelante. Andrea Soto, en una charla a la que fui a escucharla, decía: podríamos decir, ustedes estarán de acuerdo o no, ya me dirán, que somos la primera generación de la humanidad en la que no tiene la posibilidad de imaginar un futuro, ¿sí? Ya no tenemos la posibilidad de imaginar un futuro. Podríamos cuestionar eso también: ¿futuro para quién? ¿Qué es el futuro en esta temporalidad lineal? Bueno, quizás el futuro tiene que ver con otras cosas, con el pasado. Eh, bueno, no voy a profundizar más porque no me queda tiempo, pero lo que sí quisiera conversar con ustedes tiene que ver con qué pasa cuando le metemos a la psicología, cuando hacemos dialogar la psicología con una perspectiva feminista. Y la perspectiva feminista no viene de por sí, sino que quisiera proponer hoy día hablar de una potencia feminista, ¿sí? Eh, y aquí, para hablar de la potencia feminista, invito a una escritora, investigadora argentina que se llama Verónica Gago, que el 2019 también, a partir de la Marea Verde en Argentina, tiene un libro que se llama La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, ¿sí? Y lo que trae la Verónica Gago con esta propuesta es que si le ponemos feminismo a algo, si le ponemos este ingrediente del feminismo a algo, podemos desarrollar o crear otras teorías alternativas a estas lógicas de poder extractivistas, ¿sí? A estas lógicas de poder basadas en la dominación y en la sumisión propias de la cultura y de la estructura patriarcal. Eh,
cuando ella habla de la potencia feminista, lo que nos invita es a reivindicar la indeterminación de lo que se puede y de lo que podemos. O sea, no estamos determinadas, sino que todavía tenemos la potencia de ser indeterminadas, ¿sí? O sea, de que tenemos posibilidades futuras. Es decir, que no sabemos lo que podemos hasta que experimentamos los desplazamientos de los límites de lo que nos hicieron creer y obedecer. Tenemos la potencia de generar alternativas civilizatorias. Tenemos la potencia de generar alternativas eh, a partir del despliegue de un poder de otro tipo, porque no nos interesa hoy día entrar en la lógica de competencia de ese poder patriarcal, nos interesa inventar formas alternativas, nos interesa fisurar la estructura patriarcal para inventar otras formas de habitar, inventar, eh, vuelvo a citar a Rita Segato, que no tiene que ver con partir desde cero, sino que mirar lo que están haciendo las personas en otros territorios, ¿sí? Entonces, si le metemos eso, si le metemos esta potencia feminista a la psicología se puede convertir también en un campo de acción para alimentar esa capacidad deseante de pensar colectivamente otras formas posibles, ¿sí? De aprender otras formas posibles, ¿sí? La potencia feminista, entonces, citando a la Gago, podría ser una alternativa a las lógicas de dominación-sumisión propias del sistema patriarcal, porque podría abrir otras epistemologías, o sea, otras formas de conocer, nos podría permitir volver al cuerpo territorio, como dice Lorena Capnal, ¿sí? Podría ayudarnos a pensar desde un pensamiento situado, encarnado, colectivo, como dice la dona Haraway, podría alimentar ideas o podría invitarnos a mirar otras formas de sostenibilidad de la vida, ¿sí? Eh, y bueno, no me queda mucho tiempo, me quedan 15 minutos, pero aquí yo quería contar un poco sobre qué estamos entendiendo por epistemología feminista, ¿sí? Y, y algo muy interesante que trae la epistemología feminista, o sea, esta rama de la filosofía que estudia los modos en los que se produce, se transmite y se gestiona el conocimiento, es que podemos producir conocimiento desde el conocimiento científico con otras categorías éticas, teóricas, poéticas, políticas, estéticas, conceptuales, metodológicas. Podemos generar conocimiento desde otros lugares. Y eso no quiere decir solamente las personas que nos dedicamos a hacer academia, de escribir artículos académicos y hacer investigación, sino que también es fundamental que en espacios concretos de hacer psicología, por ejemplo, clínica o psicosocial o en espacios comunitarios, eh, podemos tener otros referentes de lo posible, con otras formas de proceder. La epistemología feminista se relaciona fuertemente con la propuesta de la ética feminista. Una de sus escritoras y de sus investigadoras es la venezolana Alba Carocio, por si alguien quisiera investigar un poco más sobre ética feminista. Yo la traigo hoy día a la Alba Carocio porque tiene un texto muy bueno del 2014 en el que al menos yo encuentro 4 puntos que nos permitirían como darle horizonte a esta propuesta de la ética feminista. La primera es que nos invita a mirar fuertemente las lógicas de cuidado. Los feminismos y los estudios feministas se han encargado fuertemente de teorizar y de profundizar en relación a la ética del cuidado y a los cuidados, reconociendo que los cuidados son la base de la sociedad y que están completamente invisibilizados. La Silvia Federici, la feminista italiana Silvia Federici tiene un libro muy interesante, Calibán y la bruja, que habla sobre, bueno, desde una perspectiva económica, cómo si hoy día le pusiéramos valor a todas las prácticas de cuidado que hacemos las mujeres y las personas feminizadas que se encargan de los cuidados, la deuda hacia esos cuidados sería invaluable, ¿no? El mundo entraría en crisis porque hay muchos trabajos de cuidado que están invisibilizados. Todos los trabajos de cuidado están invisibilizados. Eh, pero también la ética feminista trae consigo la valoración de la afectividad como elemento mediador de las relaciones sociales, ¿sí? La afectividad, la dimensión afectiva, sensible, la dimensión emotiva. Pero también le pone atención a oír la voz del otro y del otro no solamente humano, sino que también más que humano. Pero no solamente un oír pasivo, sino que un oír que permita entender con responsabilidad las necesidades del otro, de la otra, del otro. Y siguiendo con la lógica que traía la Vero Gago en relación a la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, la ética feminista
alimenta la invitación a construir un modo de poder sin dominación, libre de esa lógica patriarcal dominación-sumisión, ¿vale? Algunas perspectivas que no vamos a profundizar hoy, sino que vamos a profundizar el sábado, son los feminismos ecoterritoriales con la Moira Millán, el feminismo poshumanista con la Rosy Braidotti, que es muy interesante como cuestiona el antropocentrismo, y la propuesta de ontologías relacionales del colombiano Arturo Escobar. Uno de sus libros que para mí es importante para pensar esto es un... Bueno, no, hay un artículo de una mexicana que se llama Atsin Salazar, de la revista Cauces, que es una revista muy bonita, que profundiza sobre el trabajo de Arturo Escobar como si quisieran revisar como un resumen de lo que él propone, pero las ontologías relacionales se piensa que nada está aislado, que nada preexiste a las relaciones que se construyen, ¿sí? En el fondo los vínculos y la interdependencia y el estar en el mundo se alimenta gracias a las relaciones, le da mucho valor a los vínculos y a las relaciones y a las alianzas que establecemos para darle sentido a esos vínculos. Al ser múltiples las relaciones que conforman mundos interconectados, se rompe con la concepción de que existe una única realidad objetiva impuesta también desde la modernidad. Arturo Escobar hace una crítica muy fuerte a la modernidad occidental. Y bueno, brevemente, lo que yo estoy estudiando ahora, como les contaba antes, desde una perspectiva hidrofeminista, estoy trabajando con el agua, particularmente estoy estudiando una experiencia que ocurre en Valdivia, que queda al centro sur de Chile, en la región de los ríos. Valdivia es considerado ciudad humedal, porque como ven en el mapa, es una ciudad que está atravesada por una cuenca, y en esa cuenca existen varios humedales, además de ser una ciudad en la que llueve mucho, tiene un rollo con el agua que está fuerte. Bueno, hay mucha experiencia vinculada con el agua en Valdivia. Pero uno de los humedales más grandes que se ubica en Valdivia es el Santuario Humedales de Angachilla, que es un humedal urbano que tiene 2.000 hectáreas, 2.025 hectáreas. Y bueno, esta es una foto del humedal y lo que estoy haciendo ahora es trabajando específicamente con una experiencia de defensa del humedal, porque el humedal está amenazado por la construcción de una circunvalación y está amenazado también por la presencia humana, básicamente por la basura, por, por la alteración de las aguas. Además que hoy día en Valdivia, uno de los ríos importantes que alimenta la cuenca se llama el río San Pedro y está siendo amenazado por la posible construcción de una piscicultura. El río San Pedro es uno de los más biodiversos de Chile y al instalar una piscicultura generaría una contaminación tal que amenazaría la cuenca completa y perdería, bueno, esa es una de las defensas que están haciendo también eh, las personas que están vinculadas con la defensa del agua en Valdivia. Específicamente yo estoy estudiando las propuestas que traen las arpilleristas de Angachilla, que es un grupo de mujeres bordadoras y arpilleristas, en el fondo que trabajan con la arpillera, que es una técnica de creación textil que nace en Chile durante la dictadura militar. Y la arpillera es utilizar materiales de descarte, materiales precarios como telas y retazos para visibilizar a través de la palabra y a través de la creación textil, con lienzos o con bordados, qué sé yo, visibilizar luchas políticas. Y una de las luchas que está visibilizando las arpilleristas de Angachilla hoy día es la defensa del humedal Angachilla y todo lo que ahí ocurre, ¿sí? Y bueno, aquí hay una foto de un encuentro que se hizo hace muy poquito entre las activistas de Angachilla y la Asamblea Textil del Elqui. El Valle del Elqui queda al norte de Chile y es un valle que se está secando producto también el extractivismo y está amenazado constantemente por la megaminería. Y ellas están defendiendo el humedal por medio del hacer textil, en alianza con estos materiales textiles, ¿sí? Están aprendiendo de las pedagogías líquidas, están aprendiendo de la ontología del agua, están vinculándose con el cuidado del cuerpo de agua, no solamente del cuerpo del agua del humedal, sino que también del cuerpo de agua que son ellas mismas, ¿sí? Bueno, esa es mi investigación. Es esto que están haciendo las piedristas, es hoy día el caso de estudio que yo estoy utilizando para mi investigación doctoral. A ver si el día sábado les puedo contar un poco más sobre esto, que tiene que ver con una propuesta concreta de pensar alternativas civilizatorias para hacerle frente a la crisis ambiental por la que estamos transitando.
Entonces, para cerrar, ¿qué lectura hace la psicología con perspectiva feminista a la crisis ecosocial? Que un poco era la invitación brevemente o pretenciosa de la clase de hoy. Poner el cuidado al centro, a partir de la ética del cuidado, a partir de la ética feminista. Analiza cómo la crisis afecta de forma desigual, ¿sí? Eh, Producto del colonialismo, del patriarcado, del capitalismo. A diferencia de modelos psicológicos centrados en el individuo, esta perspectiva valora valora lo colectivo, reconoce saberes populares y ancestrales y promueve redes de cuidado comunitario, invita a trabajar no solo las relaciones humanas, sino que las relaciones socioecológicas. La subjetividad no se explica solo por procesos internos, sino que por tramas históricas, materiales, ecológicas, y la salud mental está vinculada a la justicia social y a la justicia ecológica, ¿cierto? Y eso, veo que en el chat hay algunos mensajes que no los he leído porque estaba hablando, pero bueno, esa es mi presentación y ahora nos quedan unos minutitos a ver si Javiera me ayuda con las preguntas. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Ahora sí tenemos tiempo para la ronda de preguntas. Así que quienes tengan alguna pregunta pueden ir levantando la mano y las primeras tres personitas que la levanten les voy a ir dando el permiso para que activen su micrófono. Bueno, si no hay preguntas, también pueden ser experiencias o comentarios. ¿Cómo lo hacemos para participar en la clase del sábado, Javiera? Pregunta una persona. Un minutito, por mientras vamos a darle la respuesta a Katherine. Ahí voy a estar respondiendo los comentarios. Katherine, ahí tienes el permiso. Ah, Catherine. Catherine, Violina y Jafri. Tenemos poquito rato, así que ojalá que sean breves para que... Hola, buenas tardes. Hola. Yo hablo desde Colombia, yo vivo en Bogotá, más a la zona sur. Más que una pregunta es agradecer, porque el acceso a este tipo de información, digamos, uno como emprendedor, como gestor social, como todo el tema, digamos, nos sirve mucho a, pues, digamos que a poblaciones, digamos, al sur de Bogotá, en donde uno se encuentra con temas muy difíciles de personas víctimas de abusos, de casos de feminicidio, aquí hay personas víctimas del desplazamiento forzado, personas que son vinculadas nuevamente, pues digamos que a la vida normal después de ser, pues pertenecer a grupos armados. Entonces, el encontrarse en uno en este tipo de escenarios en donde todo está revuelto, aquí hay migrantes, aquí es la famosa nevera, donde viene, ¿por qué le dicen nevera a Bogotá? Porque aquí hace frío, pero aquí viene gente de todo lado con muchas cosas. Entonces, me gustó mucho lo que aprendí hoy, lo que escuché. Me gustaría, pues, obviamente seguir participando en este tipo de ejercicios porque uno, pues, estoy como en un tema de cursos de liderazgo para la mujer aquí en el sector donde vivo, porque sí me gustaría aprender más de eso para uno poder como empoderar a las mujeres que son cuidadoras, que son empresarias, que son las que se la guerrean todos los días por sacar a su familia adelante y por llevar pan a su casa. Entonces, este tipo de ejercicios me gustan mucho y agradezco mucho el conocimiento que nos das y espectacular. Te felicito. Muchas gracias. Gracias a ti, Catherine. Me habría gustado mucho preguntarte más sobre lo que están haciendo en Bogotá, pero ojalá que vaya a la clase el sábado y ahí seguimos conversando. Ojalá pueda asistir, ojalá me cuadre el tiempo para Pero asistir. Muchas gracias. algo de lo que decía Catherine es que yo no profundicé hoy día porque, bueno, no me dio el tiempo, pero sí, po, una de las cuestiones que ocurre en América Latina es que están asesinando a defensoras de la tierra y del agua, y no ahora, sino que en Chile tenemos la experiencia de Macarena Valdés, tenemos la experiencia de las hermanas Quintremán en el Alto Biobío. Y bueno, se está investigando el caso de la Julia Chuñil y todavía no está claro quién fue su asesino, pero sin lugar a dudas hay una experiencia de defensa del agua y defensa del territorio que Julia Chuñil estaba
sosteniendo, lo que ocurrió con la Berta Cáceres y así, como un montón de experiencia. Así que gracias por traer también esas manifestaciones de, de la crisis ecosocial. Vamos con Melina y con Hassel y cerramos la clase de hoy, ¿vale? Melina. Vamos ahora con Melina. Sí, hola, buenas tardes, espero que se me escuche bien. Bueno, primero que nada, agradecer por este seminario. Yo no vengo de la preparación de psicología y aún así me pareció muy interesante el poder como aprender de gente que esté lo suficientemente preparada y también vinculándolo con estas ideas de ecología y feminismo, me parece súper completo y muy interesante. Que Así que igual una de mis dudas era cómo entrar al seminario del sábado. Pero además de eso, me quedó un poco de duda. Yo trabajo con ahorita un tema de investigación acerca del desplazamiento de los saberes ancestrales a partir de la introducción de lo que es pues una medicina clínica en específico sobre la obstetricia, porque exploro la partería como una opción en la cual rescatar sus valores tal cual los técnicos, pero también mucho este valor como de un trato humanitario digno para las personas gestantes. Y en específico en esta parte que nos rescatas de la autora Alba Carosio, sobre la ética feminista, acerca de esta parte de construir un modo de poder sin dominación. Siento que quizás no estuve completamente presente en esa parte o no sé si no lo capté, pero ¿qué nos podrías como compartir en específico de esto de construir un modo de poder sin dominación? Me parece como un poco interesante que quizás igual podría contribuir a mi trabajo y bueno, igual me pareció muy valioso esta parte que nos mencionas acerca de Giraldo y Toro con su libro Afectividad Ambiental, en especial porque son de Quintana Roo y yo soy de Quintana Roo y ahí sentí una Ah, conexión. tenéis que Sí, ir a conocerles. y Sería hermoso. definitivamente cuando regrese voy a ir y les conoceré. Pero pues eso sería mi duda y muchísimas gracias también. A ver, así como muy breve, el patriarcado, una de las formas que, el patriarcado como estructura social en la que estamos habitando, una de las formas que tiene de gestionar, de activar, de proponer la articulación social, tiene que ver con establecer lógicas de dominación y de sumisión. O sea, algunos son los dominados y otros son los dominadores, ¿sí? Entonces, y así estructura la vida, ¿no? Así estructura la vida social. Algunos tienen el lugar de dominadores y otros tienen el lugar de dominados. La estructura social completa, la estructura social completa funciona así, con una lógica jerárquica, no una lógica horizontal de interdependencia, sino que todo lo contrario. Entonces, lo que propone la Alba Carosio y lo que propone también la Vero Gago y lo que proponen en el fondo la epistemología feminista y la ética feminista es subvertir esas lógicas de relación basada en la dominación y en la sumisión, ¿sí? Proponer otras formas de relación, lo que interpela completamente la psicología, porque la psicología también tiene lógicas de dominación y sumisión en cómo se constituye el actor interventor y el actor intervenido en el trabajo psicosocial y en el trabajo comunitario, el psicólogo y el paciente en el trabajo clínico. Entonces la psicología con perspectiva feminista viene a proponer que nos hagamos la pregunta para gestionar otras formas de relación que no se basen en la dominación y en la sumisión, desde las ontologías relacionales y haciendo como la crítica al antropocentrismo. Las lógicas de dominación-sumisión no solamente serían aplicables, romper esa lógica no solamente sería aplicable a una relación humano-humano, sino que también humano-no humano, ¿sí? ¿Por qué los seres humanos pensamos que podemos dominar los otros seres que viven a nuestro alrededor, el agua, la naturaleza completa? Porque pensamos que nuestro vínculo con esos otros seres se sostiene desde la lógica de dominación y sumisión. Nosotros podemos dominarlos a ellos porque ellos son sumisos, el agua, los bosques, los volcanes, los glaciares, ¿sí? Proponer una ruptura a esa lógica de dominación-sumisión es en el fondo una de las propuestas que tienen los feminismos, y eso desde Alba Carosio se convierte en una ética, ¿sí? Una ética feminista. Son varias las que escriben sobre la ética feminista. Si te pones a buscar en Google vas a encontrar a harta gente que está escribiendo sobre ética feminista. Yo hoy día traje a Alba Carosio porque ese texto está claro y es como ordenado, pero un montón de gente. Si quieres más textos sobre ética feminista, mándame un correo y te mando ahí unos adjuntos. Última pregunta. Vamos ahora con Hazel.
Hola. Hola, Hazel. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta presentación tan necesaria. Espero igualmente poder estar en la masterclass del sábado. Mi pregunta también va igual que la intervención anterior, sobre el enfoque de Alba Carocio y algunas otras feministas. En este mes de marzo, parte de mi trabajo, como soy psicoterapeuta clínica sistémica con perspectiva de género, y algo de las actividades que me gusta hacer es trabajar en entornos organizacionales a través de consultoría en salud mental, la prevención de la violencia para las mujeres en entornos laborales. Y uno pues de estas estrategias, por lo menos acá en México, alineada a las legislaciones para los entornos de trabajo, es precisamente cumplir con este tipo de contenidos que se puedan dar a los trabajadores y trabajadoras. El approach que manejo o que estaré trabajando durante todo este mes en los entornos laborales será hablar de la doble o triple jornada de las mujeres trabajadoras, y como las audiencias, en mi experiencia, estas pláticas no las hacen, y que bueno, desde mi perspectiva interseccional, no las dividen o no las dirigen solamente a mujeres, ¿no? Sino es para toda la audiencia que pueda estar disponible. En ese sentido, uno de los ángulos con los que genero el espacio de reflexión es incorporar a los varones, ¿no?, en la ética del cuidado precisamente. Te quería consultar, además del trabajo de Alba Carucio, si desde este enfoque interseccional, cómo de pronto podemos subir al tren, ¿no? Quienes somos desde esta perspectiva, trabajamos también con los varones, ¿no? Apostándole al cambio en ellos también. Y hay muchos que también están alineados, si bien no saben, no entienden o les cuesta trabajo incluso saber por dónde empezar, ¿no? Pero una de mis apuestas es precisamente trabajar en conjunto, y cuando tengo estas audiencias mixtas, ¿no?, es cuando más me gusta de pronto como sumar a los varones a las reflexiones, especialmente en la ética del cuidado, a partir del entendimiento de la doble o triple jornada. Uno de los ángulos específicamente que aterrizo es el cuidado del hogar, precisamente, para poder hacer esta descarga de los cuidados del hogar, de los cuidados domésticos, y poder incorporar y alejarnos de la narrativa de que los hombres ayudan en casa, ¿no? No me extiendo más, solo quería preguntarte como tu opinión al respecto, y si podrías tener alguna recomendación en particular para asumir desde, subir teóricamente desde la ética del cuidado, feminista por supuesto, ¿no? Y desde este ángulo en donde los hombres puedan ser partícipes también de ello. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Gracias también a Melina que hizo la pregunta antes y no la agradecí. A ver, varias cosas. Primero, creo que los estudios de la masculinidad, o sea, existe dentro de los estudios de género una vertiente, una rama particular que se llama los estudios de la masculinidad. Y ahí hay un montón de gente que ha escrito cuestiones muy interesantes sobre lo que tú estás preguntando. Para mí, un referente a nivel chileno, que no solamente escribe, sino que tiene una experiencia muy contundente, es un espacio que se llama Ilusión Viril. Ilusión Viril hace mucho tiempo que vienen sosteniendo como grupos de, ¿cómo lo digo? Como un espacio colectivo para pensar otras masculinidades, o para pensar masculinidades no hegemónicas, o no centradas en la lógica de dominación-sumisión. Ilusión Viril, eso por un lado. Como a nivel como sugerencias teóricas, me está costando, o sea, ahora no, si quieres me mandas un correo y te mando unos adjuntos que tengo como una carpeta lista con temas de masculinidad. Específicamente sobre masculinidad y cuidado, no se me viene nada a la mente ahora, pero si te pones en contacto con Ilusión Viril, seguro que vas a encontrar. Y lo último es que sobre interseccionalidad, yo encuentro que está buena la interseccionalidad, pero está bueno igual tener una perspectiva crítica con respecto a la interseccionalidad. Porque los estudios decoloniales, los estudios de las feministas decoloniales han mirado con atención la interseccionalidad. Es importante que, creo yo, para mí, ¿no? Es importante que mantengamos la perspectiva crítica incluso hacia los feminismos mismos, ¿sí?
Ujú, sí. Incluso hacia yo que estoy estudiando ahora hidrofeminismo, ¿no? Como que me está Ujú, haciendo todo el sentido el hidrofeminismo y estoy vacilando mucho como esa propuesta teórica, pero bueno, ¿de dónde vienen esa propuesta? Si vienen de nuevo del norte global, ¿cuáles son las lecturas que hacemos desde el sur global? ¿Qué es lo que deja ujú, fuera la interseccionalidad? ¿De dónde nace la interseccionalidad? Como, ¿a qué le sirve la interseccionalidad? ¿Sí? ujú, Vale. sí. Em, y bueno, si es que lo tuyo tiene que ver con conversar con los hombres, que te vaya bien. Ujú, Yo no estoy en eso, pero creo que está bueno que haya gente que esté ahí también. Me parece ujú. que es un ejercicio que, si te hace sentido, súper importante que estés ahí. Eso, muchas Gracias por tu ponencia. Gracias. gracias a ti. Muchas gracias, compañeras. Espero y compañeros y compañeros. Gracias por este espacio. Espero que haya sido nutritivo para ustedes. Me habría gustado escucharles, pero así son las metodologías ahora aquí. Y bueno, nos encontraremos por otro lado. Javiera va a hacer un sorteo ahora. Ojalá que las personas que se lo ganen le vaya bien. Eso. Gracias a ti, Belén, tanto por la presentación como por las respuestas. Muchas gracias. Con esto vamos a dar cierre a la parte expositiva y vamos a pasar nosotros al sorteo. Así que denme un segundito.